Buenas tardes, mis amigos, mis amigas. Estamos con un nuevo tema en la lista de reproducción de Profecía Retrospectiva. Y es que tenemos que anunciar con toda la autoridad que Elohim da a sus siervos, ¿verdad? A sus verdaderos levitas, porque si quisieran ser levitas, ¿verdad?, pues tendrían que dedicar todo su tiempo, a tiempo completo. Nosotros grabamos todos los días, a ver quién hace lo mismo. Son levitas para recibir, pero para entregarse todos los días a Elohim y estar dando alimento todos los días, para eso no, ¿verdad? Para eso no son levitas. Entonces, pues nosotros como levitas estamos comprometidos con nuestro Elohim, que nos da palabra, ¿verdad?, para dar a su pueblo. Nos proporciona palabra para dar a su pueblo a raudales, ¿verdad? Todas rabá sean dadas a Elohim, único y verdadero, bendito sea su nombre. Entonces, vamos con profecía retrospectiva y hoy vamos a hablar de la visión del lienzo conectada con la profecía de Isaías, ¿verdad? Para descartar profecías que se quieren poner en tiempos que no son, ¿verdad? Y entonces todo esto es aclarativo, aclaratorio y clarificador en todos los sentidos, ¿verdad? Que de eso se trata, ¿verdad? Para que lleguemos a visión perfecta, 2020, y ya el 2021 ya va a ser un paso más todavía. Y entonces vamos a estar con este riquísimo tema. En Hechos 10 está el pasaje de la visión del lienzo. Y en Isaías 11, 6 al 9 está la otra profecía que queremos contrastar, ¿verdad? Entonces primero vamos a ir a lo que fue primero, que es a la promesa de restauración que se le hizo a Isaías 11, 6 al 9. Profecía de restauración que no se ha sabido ubicar por aquellos que han controlado hasta el momento la palabra de poder. Entonces, en el 11.6 del libro de Isaías dice así, 11.6.9, dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi Kadosh monte, porque la tierra será llena del conocer de Yahweh, como las aguas cubren la mar. Entonces, fue estos versos, por supuesto, mal ubicados en la teología convencional, en la teología que ha controlado pues lo que ellos han querido controlar, ¿no? Han querido restringir, ¿verdad? Y decir la última palabra, de que esto pertenecía a un tiempo que por supuesto no es, ¿verdad? Entonces, lo que aquí está diciendo, porque no queremos pararnos ni en el tiempo que señalaban para este cumplimiento, ni pararnos tampoco en la manera de ver de esa teología errada, porque bastante hemos tenido ya, ¿verdad? Hay que echarlo fuera de una patada, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí, por ejemplo, cuando dice morará el lobo con el cordero, es que gente que había sido asalvajada en las naciones iba a morar con el cordero que sí era, con el cordero que sí había quedado de Elohim. Entonces, el lobo, simboliza, no pongamos, sino es que simboliza así, el lobo era aquel que después de haberse asalvajado en las naciones con el exilio asirio, que hablamos en la última prédica, en el 640, exilio asirio, regresa en tiempos de los Hechos de los Apóstoles, posterior a la resurrección de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y regresa a Judea. Y allí se encuentra con los judíos que sí creyeron en Yahshua HaMashiach y que sí eran corderos, dícese, los discípulos. Entonces, el cumplir de esta palabra es ahí exactamente, cuando en Hechos de los Apóstoles, ahora lo vamos a ver, capítulo 10, relata todo lo que relata, ¿verdad? Pero previamente fue este anuncio.
Y es que este anuncio se tenía que cumplir. Ahora, utiliza figuras, por supuesto. Aquellos que son, ¿cómo podremos decir para no insultar a nadie? Tardos para entender, pongámoslo así, quieren ver que estas figuras paradisíacas tengan un cumplimiento físico en esta tierra. Y entonces se pare, por ejemplo, el lobo con el cordero y el corderito le tire de los pelitos del hocico al lobo, ¿no? Que el leopardo con el cabrito se acostará, ¿verdad? Entonces, que el cabrito, ¿qué te digo yo? Le dé con los cuernecitos en las manchas del leopardo, y todo eso es paradisíaco, ¿verdad? Paradisíaco al entender de la interpretación tradicional. El becerro y el león, ¿verdad? El becerrito y el león, que el becerro muja y el león le haga, ¡ay, que soy de Metro Golden Mayer, que ya no hago daño a nadie!, ¿verdad? Y entonces quieren un cumplimiento físico real, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Que las especies se hagan amigas, ¿verdad? Claro. Y genéticamente, y transgénicamente, y transgenéricamente, ¿verdad? Para dar a esto un cumplimiento de una falseología, pues, sobreabundante, pero es que esto no se puede cumplir físicamente aquí en este planeta Tierra, físicamente. Esto tiene un cumplimiento moral, espiritual. ¿Dónde está ese cumplir moral espiritual? En Hechos de los Apóstoles. Por eso previamente lo ha anunciado en Isaías 11, 6 al 9. Y se conecta perfectamente con esta lección de documentación que hace nuestro Abba en el anuncio de Isaías 11, 6, 9. Se lleva perfectamente a su comprensión para los que quisieron entender, ¿verdad?, de esta reunificación animal. Fue una reunificación animal en el sentido de espiritual, ¿verdad? De una animalidad ya, digamos que todo estaba, ¿verdad?, dejado de ser salvaje, ¿verdad? Abandonan el salvajismo, ¿verdad? El león abandona el salvajismo, el leopardo, ¿verdad? Entonces esto lo relata a la perfección como su cumplir de esta profecía de Isaías 11, 6 y 9 en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, que dice así, mis preciosos y mis preciosas, en esta bella tarde. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas dádivas al pueblo y oraba a Elohim siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que en un ángel de Elohim entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿verdad? Toda esta visión la han querido poner para licenciar la comida de cerdo, ¿verdad? Y la otra visión de Isaías la han querido transmutar para un supuesto paraíso en la tierra, milenial. Entonces, las dos visiones totalmente erradas. ¿Por qué? Porque la Escritura no me dice eso. La Escritura se conecta de esta grandiosa manera. Entonces, dice que Cornelio ve claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Elohim estaba donde él estaba y le decía Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿quién es, patrón? Y le dijo, tus oraciones, tus tefilot y tus dádivas han subido para memoria delante de Elohim. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, a Kefa, el que tiene por sobrenombre Pedro, Kefa. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el mensajero que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Pues era, repito, centurión, tenía a su cargo soldados. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo de su visión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa, Pedro, subió a la azotea para orar, ¿verdad? Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis. Un éxtasis. Un éxtasis es una visión feliz, ¿verdad? Que te llena, ¿verdad? Entonces dice, y vio el cielo abierto, esto ya es extasiante, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí estaba el áspid que coge el niño, de Isaías 11, 6, 9, aquí estaba el leopardo, aquí estaba el león, ¿verdad? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Kefa, mata y come. Entonces Kefa dijo, justamente, patrón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda vez la voz a él y le dijo, lo que Elohim limpió no lo llames tú común o vulgar. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo, volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Kefa estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, a la par, paralelamente, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Shimón Kefa llegaron a la puerta, justamente en ese momento. Todo esto es organización de Elohim bendito, ¿verdad? Lo que él quiere hacer, lo hace. Y mientras Kefa pensaba en la visión, le dijo el Ruach, el espíritu de Elohim, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Kefa, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, repito, ¿verdad? Esto daña las tripas que haya varones justos, ¿verdad? Pero lo sabemos porque tenemos por referencia a Yahshua HaMashiach. No nos medimos a nosotros mismos con nosotros mismos, sino que nuestra referencia es Mashiach. Por eso elevamos nuestra vida, por eso somos capaces de progresar, ¿verdad? Y vamos a ser capaces de ascender en las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su or admirable. Entonces, dice, ellos dijeron, Cornelio el cinturón, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel apartado, de un mensajero apartado, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esto es un portento, organizado por Elohim bendito. Esto es un portento, ¿verdad? Esto es un portento tamaño de cómo abrió en Egipto el Mar Rojo. Esto es una organización de Elohim, del Ruach, ¿verdad? Tan asombroso como lo que ha hecho Elohim a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Porque es poner las cosas de acuerdo, en una armonía intrínseca, espiritual, ¿verdad? Gente que no se conoce, pero que en el Ruach está junta. Es impresionante. Entonces dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Kefa entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Kefa le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿verdad? Casi lo mismo que a un extranjero acercarse a un judío, a un yahudí. Pero a mí, ¿qué es lo que te ha mostrado Kefa? ¿Qué es lo que te ha mostrado Elohim? ¿Qué es lo que te ha mostrado? No comer, dejar de comer kosher, dejar de comer limpio y comer ahora cerdo, cerdito, lechón asado que cantan en la Navidad hispanoamericana, ¿verdad? Y no te digo nada europea. Entonces, le dice, la respuesta de Kefa es: pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame vulgar o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración, tu tefilá ha sido oída, y tus dádivas han sido recordadas delante de Elohim. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Kefa, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Elohim, porque es quien lo había dispuesto, había organizado el encuentro, ¿verdad?, para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Entonces Kefa, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas. Este es el mensaje. Este es el mensaje, esta es la reunión de las dos casas. Este es el lobo junto al cordero. Este es el leopardo junto al buey. Este es el niño jugando con el áspid. En verdad comprendo. ¿Quién lo tenía que entender? El pueblo de Elohim. ¿Dónde se iban a quedar los otros? Los otros se iban a quedar pensando que con el lienzo licenció, que parte de ahí también, licenciador lienzo para comer cerdo, lechón asado, ¿verdad? Y los otros a poner escenas paradisíacas en esta vida, de intraespecies, ¿verdad? Amabilidad intraespecies, de dibujo animado, ¿verdad? Errados totalmente. Entonces, esto es lo que había que comprender. En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas. Ahí está. Todo ya domesticado, en las manos de Elohim. Dejado a un lado el salvajismo, la animalidad. ¿Verdad? La mala animalidad, la animalidad salvaje. Ahora es doméstico, para que una vez que esto animal deje de ser, ¿verdad?, pues sembramos en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Entonces dice: sino que en toda nación se agrada, en toda nación Elohim se agrada. Fíjense, no hace acepción de personas, de ninguna nación. Para Elohim no hay eje del mal, ¿verdad? Para Elohim no hay eje del mal. Entonces dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, practica a justicia. Practica a Dios. De ahí viene la palabra justicia. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel anunciando la buena nueva de la Shalom por medio de Yahshua HaMashiach. Este es patrón de todos. Patrón de todos. O sea que si quieres llegar a ser algo en la vida, algo que trascienda, tu patrón debe ser Yahshua HaMashiach. Si te mides a ti mismo, acabas pensando que el lienzo es la licencia para comer lechón, o que esas escenas paradisíacas es que le tire el cordero de los bigotes al lobo. Claro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de la Tevilá que predicó Yohanan el inmersor, cómo Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Elohim al tercer día, ¿verdad? Entonces, murió y resucitó, no se olviden de ese dato. Señores que predican ahora, no sé, lo que están predicando, porque dicen que Jesús no puede ser Dios porque Dios no puede morir, ¿verdad? Y eso se traslada también al mesianismo. Predican cosas extrañas, ¿verdad? A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, ¿verdad? E hizo que se manifestase, ¿verdad? Elohim no puede morir. Claro, si Elohim es Ruach, es un Ruach que lo ocupa y lo abarca todo. Ahora, Yahshua HaMashiach murió, podríamos decir, Yahshua HaMashiach, Elohim en Yahshua HaMashiach se hizo el muerto para ver su entierro, lo mismo que en estos 2000 años de historia, ¿verdad? A ver lo que creían los hombres que iban consiguiendo, borrar de la tierra su memoria, poner imágenes, poner sistemas putrefactos de maldad, ¿verdad? Y todo el ojo avizor, atento, ¿verdad? Lo mismo, porque curiosamente, son dos días, 2 milenios transcurridos y al tercer día resucita, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, dice, cuando se presenta en el libro de Desvelación también, Yahshua HaMashiach, dice, el que estuve muerto y he aquí que vivo, ¿verdad? ¿Verdad? El que vivo y estuve muerto, ¿verdad? A la intelectualidad recalcitrante, ilustrada, mal educada porque han sido niños consentidos siempre, en un estado del bienestar. Entonces no lo pueden entender. Entonces dice, bueno, ¿cómo Elohim pudo morir? ¿Verdad? Entonces no salen de esas sandeces que clican la mente de más de uno, ¿verdad? Entonces dice, así a este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, ¿verdad? Ahora, esto es profético y muy profundo. Es que pararnos aquí, es que más de uno le hace agua, ¿verdad? Le hace agua en el sentido de que se queda en agua de borrajas, porque no llega a lo que es. Pero tenemos que decirlo. Cuando dice que a este levantó Elohim al tercer día, desde que Yahshua muere y resucita en el madero, han pasado 2 milenios. Llegamos al tercer día. ¿Quién está resucitando a Yahshua HaMashiach? Elohim. ¿Pero quién ha resucitado antes a Elohim? Yahshua HaMashiach. Porque Elohim existe, el Ruach existe por Yahshua HaMashiach. El espíritu, el Ruach, viene, ¿verdad? Viene por Yahshua HaMashiach. Por Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y ese es el fruto. Dice la palabra de poder, dice, si el grano no muriera, no daría fruto, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? Entonces ahí se cumple. Ahí se cumple todo. Sería, ahora mismo, daría para un tema aparte. Pero ya salimos de ahí y vamos al verso 41 que dice, a este le levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase. Ahora, 41, no a todo el pueblo. No a todo el pueblo, porque es que todo el pueblo no. Todo el pueblo no es Kadosh, no es apartado. Dice, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, glorioso. Sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, ¿verdad? A testigos que te van a testificar la verdad, no que se puede comer lechón ahora por la visión del lienzo, no que van aquí a aparearse intraespecies domésticas y salvajes, ¿verdad? Y a tocarse los bigotes, ¿verdad? No.
los que vamos a entender somos los testigos que Elohim había ordenado de antemano, ¿verdad? Los testigos es una palabra que han manido también. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, los testigos que Elohim había ordenado de antemano fueron los discípulos, los sholiachim, los enviados. ¿Por qué? Porque comieron y bebieron con él. Y esto nos da una lección a nosotros. Si queremos testificar, ser testigos en verdad de Yahshua HaMashiach, ordenados de antemano, que de verdad tengamos una comisión, entonces, una comisión en el sentido de encomienda, ¿verdad? Una encomendación. Entonces, para llegar ahí tenemos que comer y beber con él. Y comer y beber con él es ser sus amigos. Ser sus amigos, estar siempre con él, oír su voz, conversar con él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Por qué nos mandó que predicásemos al pueblo? Porque comimos y bebimos con él. Claro, levitas escogidos, ordenados de antemano. Y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por juez. ¿Qué es juez? Elohim. Y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por Elohim, de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los Nebim, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Verdad? Y creer no es repetir frasecitas, ni mantras, ni credos, ni nada. Creer en él es recibir el perdón de pecados por su nombre. Creer en él es comer con él, como hemos dicho antes, comer con él y beber con él. Mientras aún hablaba Kefa estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefa se quedaron atónitos. Oiga, ¿cómo puede ser si estos no están ni circuncidados? ¿Cómo puede ser que el caudal de Elohim esté hablando Elohim por medio de gentes que no están ni siquiera circuncidadas? Judíos atónitos. Bueno, y estos hacían bien en quedarse atónitos. Otros indiferentes estarían, ¿verdad? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefa se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. ¿Verdad? Y es que aquí sí es el concepto de Goy Kadosh, pueblo apartado. ¿Verdad? Los Goyim Kadosh, los pueblos apartados. En Yahshua HaMashiach serían uno en sus manos. Se acabó el salvajismo, ahora sí se cumple. ¿Verdad? El leopardo con el buey, el lobo con el cordero. ¿Verdad? Nos unimos ¿a qué? A los discípulos, a los corderos, a los discípulos, ¿verdad? Aprendemos de ellos, nos han dejado sus cartas. ¿Para qué? Para ser corderos. Y para llegar a, ¿verdad? ¿Quién era nuestro prototipo de cordero? Por supuesto, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿a qué debíamos ser? ¿A qué debíamos llegar? A ser corderos, corderitos de Elohim. ¿Lo hemos conseguido? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo esto lo ha dispuesto Elohim. Dice, entonces se quedaron atónitos los judíos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. Y aquí ya murió la circuncisión. Por supuesto. Si esta era la declaración de Elohim de la complacencia en aquellos que se derramaba el don del Ruach HaKodesh sobre ellos, ¿verdad? Primero se derramó sobre los que comían y bebían, con Yahshua HaMashiach, bendito por los siglos. Y luego se derramó en aquellos que dejaron su salvajismo y se unieron a esos corderos enviados, los discípulos. Ahí es cuando se derramó el Ruach HaKodesh, el don del Ruach HaKodesh que nos lleva a toda la verdad.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim, ¿verdad? Entonces respondió Kefa. Al hablar en lenguas sabemos que es el hablar con sonidos que a otro sí significa, a un extranjero allí presente sí significa, ¿verdad? Bueno, entonces, sin detenernos en eso, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Verso 47, entonces respondió Kefa, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que han recibido el Ruach HaKodesh también como nosotros? Es una pregunta que hizo Kefa retórica. Les preguntó a aquellos que quedaron atónitos. Le dijeron, fue una manera retórica de preguntarle a los judíos. Bueno, entonces, ¿lo damos ya por válido de que el Ruach HaKodesh y la complacencia del Elohim viviente está también sobre estos goy apartados, estos goyín apartados, este pueblo apartado? Lo damos por válido, ¿no? Porque ha sido portentoso lo que Elohim bendito se ha organizado y vosotros habéis sido testigos también, atónitos, ¿verdad? Los judíos se quedaron. Entonces la pregunta es retórica, claro. Y entonces mandó sumergirles, bautizarles, sumergirles, en el nombre del patrón Yahshua HaMashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, Kefa con ellos, ¿verdad? Con aquellos que habían oído, ¿verdad? Y aprendido a dejar el salvajismo y ser domesticados por estos corderitos preciosos que Elohim levantó en tanto en cuanto comieron y cenaron y bebieron con Yahshua HaMashiach mismo, ¿verdad? Por eso nos unimos ahí todos en la domesticación gloriosa, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ahora queda ya solamente el fleco de que dejemos el cuerpo, digamos, animal, ¿verdad? Y ya tengamos el cuerpo espiritual, que es más denso que el animal todavía, ¿verdad? Entonces ahí vamos a sentir, ¿verdad? Uno vive cosas que no le parecen que lo estés viviendo real, porque es como si tuvieras ya los sentidos atrofiados, sobre todo cuando ya se pasa tiempo, ¿no? Pero imagínense un sentido de la vista, del oído, del tacto, más denso que en esta creación, en un cuerpo espiritual transformado, glorioso, ¿verdad? La reunión definitiva en las manos de Yahshua HaMashiach, serían uno en sus manos, ¿verdad? La casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Y ya donde se cumple, ya digo, definitivamente, es con estos 144.000 que gloriosamente Elohim ha levantado en este tiempo final, junto con el cordero como degollado. ¿De quién hemos aprendido? De los corderitos. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Estamos ya, como se dice, a punto de caramelo para nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y hasta aquí, ya creo que ha quedado claro y es suficiente. Por lo tanto, ya descartar para siempre, ¿verdad?, que ese Isaías 11, 6, 9 se refiere a un milenio paradisiaco, no lo es. Se refería a ese lienzo, porque ese lienzo habla de lo mismo que habló Isaías. La reunión que se estableció en Hechos de los Apóstoles, pero que va a tener su pleno cumplir, ¿verdad?, una vez que ya hemos entrado la plenitud de los gentiles a ser Israel, entonces ese Israel ya queda como el que vence, ¿verdad? Como el que vence en Elohim, ¿verdad? Porque tiene a Elohim y vence contra, dice, has luchado, cuando le dice a Jacob, has luchado con Elohim y contra los hombres, contra la multitud de hombres bestia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lucha contra la multitud de hombres bestia? Dejando la animalada, ¿verdad? Y dejándose domesticar por los corderitos que comieron y bebieron con Yahshua HaMashiach. Por eso hemos aprendido de Kefa, de Shaul Pablo y de la buena nueva, ¿verdad? De eso se trataba. Entonces, shalom, besos y abrazos para todos y todas en este día bendecido y pues disfruten de este día y respiren y
respiren porque saben que los beneficios, ¿verdad? Y los dones del madero no hay bestia que los pueda apagar, ¿verdad? Así que shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.